Iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. 9,000 migrantes emprenden camino de Honduras a Estados Unidos, dejando decenas de heridos por enfrentamientos. Caravana de migrantes pone en jaque a la administración entrante Biden-Harris. Al mismo tiempo, ellos buscan reuniones con líderes de la iglesia. Amenazan de muerte a pastor en Kentucky por participar en un evento de oración en el Capitolio. Bienvenidos a esta edición de MC Digital, les saluda Kevin Valverde. Un nuevo grupo de migrantes salió de Honduras para los Estados Unidos. Miles de personas, entre ellos niños, adultos mayores y personas con discapacidad, caminan en busca de una nueva vida. Vemos las imágenes de personas que decidieron emprender este viaje, considerado como una de las rutas más hostiles de migración en el mundo. En su primer conflicto, la policía y soldados guatemaltecos rociaron gas lacrimógeno y utilizaron garrotes y escudos el domingo sobre el grupo inicial. Según la agencia AP, los migrantes intentaron abrirse paso a través de las autoridades el domingo aproximadamente a las 7:30 de la mañana. Las fuerzas de seguridad lucharon por hacerlos retroceder. Ninguno logró pasar y el resto del contingente guardó su distancia durante el enfrentamiento. Algunos migrantes estaban visiblemente lesionados por los golpes de los garrotes. Después, cientos de migrantes se sentaron en la carretera y se rehusaron a irse e insistieron que les permitieran pasar, diciéndoles a los soldados que eran sus hermanos centroamericanos. La agencia AP informa que la policía y soldados guatemaltecos habían bloqueado parte de la caravana de hasta 9,000 migrantes hondureños el sábado por la noche en un sitio no muy lejos donde entraron a su país. A tan solo unos días de convertirse en el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden ahora se enfrenta al tema de la inmigración. El grupo de migrantes le pide que los dejen entrar y que cumplan su promesa de campaña. El 22 de diciembre del 2020, CNN en español conversó con el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, quien en ese momento era asesor de Biden sobre el tema migratorio. González le dijo a CNN en español que por el momento no habrán cambios inmediatos en el procesamiento en la frontera de Estados Unidos y que necesita más tiempo para reconstruir una política migratoria. Mientras tanto, el diario El País publicó que el presidente electo Joe Biden tiene previsto enviar una reforma migratoria pionera al Congreso en los primeros días de su mandato, que contemplan un camino a la ciudadanía para cerca de 11 millones de indocumentados que se estima viven en Estados Unidos. Ahora es solo cuestión de días para conocer qué ocurrirá con el futuro de las personas indocumentadas. De estas declaraciones, también se dice que el grupo de 9,000 migrantes que van desde Honduras buscan la manera de que el futuro presidente les permita entrar. La administración Joe Biden intentará construir relaciones con sus antagónicos, especialmente con los líderes cristianos. El director de Faith Engagement, Josh Dixon, dice que el equipo de transición está en modo escucha en este momento, y eso significa sintonizarse para escuchar las voces de los líderes de todo el espectro religioso. Una de las formas en que esto ha sucedido ha sido a través de 2 foros organizados por el grupo Faith 2020. Gran parte de lo que se discutió fueron las prioridades del primer día de la administración Biden. Se están preparando más eventos para buscar la opinión de evangélicos como Franklin Graham. CBN News le preguntó a Graham, quien apoyó a Trump, si estaría dispuesto a ser asesor espiritual de la administración de Biden, y él dijo que estaría feliz de servir si se lo pidieran. El FBI investiga a unos 25,000 miembros de la Guardia Nacional que serán desplegados en Washington con motivo del cambio de mando. Las autoridades de defensa de los Estados Unidos dicen estar preocupadas frente a una posibilidad de un ataque interno u otra amenaza de los efectivos que participarán para garantizar la seguridad de la asunción presidencial del mandato del presidente electo Joe Biden. La gigantesca labor refleja las extraordinarias preocupaciones de seguridad que agobian a Washington después de la incursión en el Capitolio el pasado 6 de enero y deja entrever los temores de algunos de los mismos elementos asignados
a proteger la ciudad en los próximos días, de que ellos pudieran representar una amenaza para el próximo presidente y las demás personalidades que asistirán a la ceremonia. Aunque las Fuerzas Armadas investigan de rutina a los miembros militares de que no tengan vínculos extremistas, la revisión del FBI se suma a la de cualquier seguimiento previo. Unos 25,000 miembros de la Guardia Nacional se han movilizado hacia Washington desde diversas partes del país, al menos 2,5 veces más de las ceremonias anteriores. Por primera vez en 48 años, los defensores de la vida no se reunirán para el evento anual Marcha por la Vida debido a las preocupaciones con la pandemia y problemas de seguridad en el Capitolio. En un comunicado el viernes, los organizadores pidieron a los participantes que se quedaran en casa y asistieran virtualmente el 29 de enero. La manifestación anual se llevará a cabo virtualmente y pedimos a todos los participantes que se queden en casa y se unan a la marcha virtualmente, se lee en el comunicado. Invitaremos un pequeño grupo de líderes pro vida de todo el país a marchar en Washington DC este año. Estos líderes representarán a los estadounidenses pro vida de todas partes. Cada uno a su manera única trabajan para hacer impensable el aborto y construir una cultura donde cada vida humana es valorada y protegida. Cada año los manifestantes caminan desde el National Mall hasta la Corte Suprema, donde se legalizó el aborto en 1973. La protección de todos los que participan en la marcha anual, así como el gran número de agentes del orden y otras personas, es una de las principales prioridades de la Marcha por la Vida. El duro episodio político por el que cruza Estados Unidos podría llegar a su final con la juramentación de Joe Biden como el nuevo presidente, aunque parece que el Partido Demócrata no quiere detener su persecución contra el presidente Trump. Líderes cristianos hablaron al respecto. Agotó todos los recursos a mano para permanecer en la presidencia. Incluso su último llamado para marchar frente al Capitolio se le salió de control. El presidente Donald Trump, quien entró a la presidencia con un fuerte apoyo de los evangélicos, finalmente desistió de reclamar la victoria en las elecciones de noviembre, aunque sostiene su acusación. Tenemos que tener paz. Tenemos que tener ley y orden. Tenemos que respetar a nuestra gran gente en la ley y el orden. No queremos que nadie resulte herido. Es un periodo de tiempo muy difícil. Nunca ha habido un momento como este en el que tal cosa sucedió, donde nos lo podían quitar a todos, a mí, a nuestra gente, a ustedes de nuestro país. Fue una elección fraudulenta, pero no podemos hacer el juego a esta gente. Tenemos que tener paz, así que vete a casa. Te amamos. Y aunque parece que este episodio político llegaría a su final, los líderes del Partido Demócrata quieren iniciar nuevamente un juicio político, acusándolo de incitar a la violencia aún cuando él mismo pidió a los manifestantes detenerse. Él necesita renunciar ahora mismo. Y puedes decir, bueno, no lo hará, entonces Mike Pence realiza la enmienda 25. Y puedes decir, eso no es políticamente conveniente para el vicepresidente Pence. Entonces, gracias a Dios por estas personas. Estos miembros del Congreso acusarán a Donald Trump porque lo necesitamos. Necesitamos proteger a Estados Unidos y proteger la democracia estadounidense. El evangelista Franklin Graham, uno de sus partidarios más leales, criticó el doble discurso de unidad por parte de los líderes demócratas. Creo que es un error porque, por un lado, hablan de unidad y unir al país, pero quieren tratar de acusar al presidente por segunda vez. Esto solo va a dividir aún más al país, y tienes estos dos grupos. Tal vez el 50% de los estadounidenses, 40% de los estadounidenses que sienten que las elecciones no fueron justas. Si eso es cierto o no, no lo sé, pero la policía dice que sienten que tenemos que encontrar formas de unir al país. Y creo que solo Dios puede hacer eso, y animaría a los cristianos a orar por nuestro presidente, el presidente electo, y todos nuestros líderes, y que Dios de alguna manera traerá unidad y perdón a sus corazones.
Durante una entrevista con el equipo de CBN News, el pastor Samuel Rodríguez, presidente de la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano y asesor político en la Casa Blanca, aseguró que en este punto solo queda confiar en la justicia de Dios. Hay una gran angustia en las elecciones estadounidenses. Estoy muy decepcionado con el resultado de las elecciones de 2020 en lo que respecta a las elecciones presidenciales. Sin embargo, hay un Dios en el cielo que ve todas las cosas. Se tratará inevitablemente cada acto de fraude e injusticia en este lado de la eternidad. Así que no dejes que tu corazón se turbe. Elevemos nuestros valores más grandes que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos están mirando. El pastor Rodríguez, quien supervisa 40,000 iglesias, también se desempeñó como asesor de fe del presidente Trump y del presidente Obama. Él espera que el gobierno de Biden le abra las puertas para poder contribuir con la agenda del Cordero. Sí, me posicioné con una campaña de fe. Si me invitaban a abordar temas que acabo de enumerar en la vida, la libertad religiosa, la justicia bíblica, incluida la unidad racial, la reforma migratoria, el alivio de la pobreza, la igualdad educativa o el fin del tráfico sexual, estaré más que feliz de opinar, estaría más que feliz de contribuir. No estoy casado, me han escuchado decirlo 1 trillón de veces, no estoy casado con el burro o el elefante, estoy casado con el cordero, así que avanzaré la agenda del cordero cuando tenga la oportunidad. A pesar de lo fracturado que quedó el país en este proceso, expertos creen que Estados Unidos aún tiene todo el potencial para levantarse como una sola nación. Pero tiende a ser Estados Unidos un país que vota por un presidente demócrata por 4 u 8 años, luego vota por un candidato republicano por 4 u 8 años y así tiende a buscar un lugar en el centro. Repito, no es la mayoría de los americanos que tienen este odio, esta violencia que se ha mostrado ayer y hoy en el Capitolio. Es la minoría, vamos a salir adelante de esto y estoy seguro que Estados Unidos volverá a ser esa gran nación de valores. Nos toca a todos nosotros el participar. Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Un pastor de Kentucky dice que ha recibido numerosas amenazas de muerte en las redes sociales por asistir a una marcha en el Capitolio en la misma semana que ocurrieron los disturbios en el sitio. El pastor Brian Gibson, fundador de PainfullyGate.com, dijo que ha sido acusado falsamente de estar involucrado en la violencia que tuvo lugar en el Capitolio y que como resultado él tuvo que dejar su casa y mudarse a un lugar no revelado. Y ahora tiene protección de seguridad al menos las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Gibson le dijo a The Prayer Link de CBN que no estaba involucrado en los disturbios, pero que fue a Washington DC el día anterior al 5 de enero para compartir el evangelio de antemano en un mitin de oración con miles de personas que se habían reunido en la capital de Estados Unidos. El pastor dijo que muchos entregaron sus vidas a Cristo durante el mitin de oración. Gibson ha sido acusado falsamente de participar en la violencia y él y su familia han recibido numerosas amenazas de muerte. Siempre en Estados Unidos, la administración Trump volvió a designar a Cuba como un estado patrocinador del terrorismo, en una medida que golpea al país con nuevas sanciones antes de que el presidente electo Joe Biden asuma su cargo. El secretario de Estado Mike Pompeo anunció el paso citando el particular y continuo albergue de fugitivos estadounidenses por parte de Cuba, así como el apoyo al líder venezolano Nicolás Maduro. La designación es una de las últimas de la serie de movimientos de último minuto que está haciendo la administración Trump antes de que Biden asuma el cargo el 20 de enero. Sacar a Cuba de la lista había sido uno de los principales logros de política exterior de Barack Obama en su búsqueda de mejores relaciones con la isla. Grupos de derechos humanos dicen que cientos de niñas en Pakistán son obligadas a convertirse al Islam cada año, a menudo después de haber sido secuestradas o engañadas. A continuación les presentamos estos testimonios de niñas que han enfrentado esta situación. A Neha le encantaban los himnos que llenaban de música su iglesia, pero perdió la oportunidad de cantarlos el año pasado cuando a la edad de 14 años fue obligada a convertirse del cristianismo al islam.
y a contraer matrimonio con un hombre de 45 años con hijos que le doblaban la edad. Neha dijo que su tía favorita la engañó para que se casara. Me llevaron a la fuerza con mi hermano menor y me encerraron en una habitación. Más tarde, un hombre se acercó a mí y me violó. Cuando grité, me golpearon a mí y a mi hermano. El segundo día dijeron, te estamos haciendo registrar el matrimonio en la corte. Amenazaron con consecuencias nefastas, diciendo que si no iba con ellos, echarían a mi hermano menor de un edificio de 7 pisos. Se enteró de su conversión solo cuando le dijeron que firmara el certificado de matrimonio con un nuevo nombre, Fátima. Después de esa semana, persuadió a la hija mayor del esposo para que la ayudara a escapar. Pero cuando llegó a casa, Neha descubrió que su familia se había vuelto en su contra. El esposo de Neha ahora está en la cárcel enfrentando cargos de violación por el matrimonio de menores de edad. Neha encontró protección en una iglesia cristiana en Karachi, Pakistán, viviendo en el complejo con la familia del pastor, quienes dicen que la niña todavía se despierta gritando por la noche. Grupos de cristianos se dieron cita en las calles de Pakistán para alzar su voz por Arso Raja, quien tenía 13 años cuando desapareció de su casa en el centro de Karachi. Sus padres reportaron su desaparición y suplicaron a la policía que la encontraran. 2 días después, los oficiales informaron que ella se había convertido al Islam y estaba casada con su vecino musulmán de 40 años. La policía ha arrestado al marido de Arso, pero su madre dice que su hija todavía se niega a volver a casa porque teme a la familia de su marido. La recuerdo todos los días. Solía prepararme té todas las noches. Recuerdo su sonrisa y cómo solía trenzarme el pelo. La extraño mucho. Los activistas dicen que la práctica de las conversiones forzadas se ha acelerado durante las restricciones por el coronavirus. La práctica prospera sin control en una red de generación de dinero que involucra a clérigos islámicos, que solemnizan los matrimonios, magistrados que legalizan los sindicatos y policías locales corruptos, que ayudan a los culpables negándose a investigar, dicen activistas de protección infantil. Debemos asumir la responsabilidad de recopilar los datos porque faltan gravemente. Estimamos que alrededor de 1,000 conversiones de niñas y mujeres de minorías tienen lugar en un año. Desde el comienzo mismo de la conversión a través del matrimonio infantil y luego para tratar de buscar protección en la corte, todas estas personas parecen involucrarse repetidamente en diferentes incidentes. Es un mismo grupo que siempre está vinculado, así que nos da la impresión de que la mafia así está funcionando. Las minorías representan solo el 3,6% de los 220 millones de habitantes de Pakistán y a menudo son objeto de discriminación. Aquellos que denuncian conversiones forzadas, por ejemplo, pueden ser acusados de blasfemia. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. Este 18 de enero se celebra el Día del Dr. Martin Luther King Jr. En 1931, el reverendo King, o Daddy King, como se le conocía cariñosamente, dirigió la histórica Iglesia Bautista Ebenezer, con una mezcla de fe evangélica y acción social progresista. En uno de sus sermones, titulado La Fuerza del Amor, él describe el prejuicio racial como un indicativo de bondad mental, es decir, la tendencia de una persona a adherirse a creencias insoportables, como lo fue la discriminación racial. Este mensaje resuena en los movimientos contemporáneos por la equidad racial y la justicia, incluido el movimiento Black Lives Matter. Si bien muchos miembros de Black Lives Matter no están afiliados a ninguna religión organizada, el movimiento enfatiza la importancia del bienestar espiritual para los afroamericanos, mientras luchan por la liberación de los negros. Gracias por estar en sintonía de MS Digital. Le motivamos a continuar conectándose con las historias que afectan a la Iglesia en el mundo a través de nuestro sitio web mundocristiano.tv. Bendiciones.